Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy el profesor José Guaranca y estamos aquí para hacer este video tutorial en relación a lo que es el potencial eléctrico y la diferencia de potencial eléctrico y el trabajo que se necesita realizar para poder trasladar una carga dentro de un campo eléctrico, ¿no? Bien, vayamos directamente al grano. En primer lugar, ¿qué cosa es la diferencia de potencial eléctrico? Bien, la definición que nosotros encontramos en los libros justamente nos dice lo siguiente, que si nosotros queremos determinar la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos A y B, en ese orden, lo que tenemos que hacer es dividir el trabajo que realiza el campo para llevar a la carga desde A hasta B. Trabajo realizado por unidad de carga, ¿no? Esto es equivalente a la expresión que dice que es igual al trabajo que realiza un agente externo para llevar a la carga desde A hasta B también, pero acá iría con un signo cambiado, ¿no? O si no, la otra opción es que invirtamos acá el sentido de los subíndices. Entonces sería el trabajo externo, no de A a B, sino de B a A. Lo inverso, ¿no? Lo contrario. ¿Y cómo determinamos el potencial en A y el potencial en B? El potencial lo vamos a determinar en el producto de la constante de la ley de Coulomb por la carga que genera el campo. Aquí la carga que genera el campo es la carga Q mayúscula y la carga que se traslada es la carga Q minúscula, ¿ya? Siempre nosotros en la definición vamos a preferir una carga de prueba positiva, ¿no? Que es la que se traslada justamente dentro del campo, ¿ya? Y esto va a ir dividido entre la distancia que hay desde la carga generada del campo hasta el punto. Por ejemplo, si yo quiero determinar el potencial eléctrico en el punto A, tendría que usar esa distancia, ¿no? La distancia entre la carga y el punto A. A esa distancia le llamamos R sub A, ¿no? Entonces, si eso es así, reemplazando, tendríamos la siguiente expresión. El trabajo que realizan las fuerzas del campo para llevar a la carga desde el punto A hacia el punto B sería el producto de la carga que se traslada, ¿no? Esto que está viendo pasa a multiplicar por la diferencia de potencial que hay entre A y B, ¿no? Claro que esos potenciales también podríamos expresarlos, ¿no? De acuerdo justamente a esta expresión. O sea, podríamos colocar acá la constante de la ley de Coulomb, la carga que genera el campo, dividido esto entre la distancia que corresponde para el punto A, la distancia que hay entre la carga y el punto A, ¿no? Y el otro término, el otro potencial, también la constante de la ley de Coulomb por la carga generada del campo y la distancia que separa a esta carga Q de el punto B, ¿no? Y así tendríamos nosotros justamente determinado ese trabajo, ¿no? Como ya dijimos, nos dan dos opciones, ¿no? Hay dos opciones, que nos pidan el trabajo del campo o que nos pidan el trabajo de un agente externo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver justamente a continuación en los ejercicios, ¿no? Claro, está de más decir que el trabajo lo vamos a expresar, lo vamos a encontrar expresado en joules, si utilizamos las unidades del sistema internacional. La carga eléctrica la vamos a encontrar expresada en coulombs y los potenciales expresados en voltios, ¿no? Entonces, ese es el juego de unidades que nosotros tenemos acá y corresponden justamente al sistema internacional, ¿no? Entonces, como una aplicación de esto que acabamos de anotar, vamos a ver ese problema. Dice, si el potencial eléctrico en el punto A es de 80, si el potencial eléctrico en el punto A es 80, determine
el trabajo necesario para llevar lentamente, ese es un detalle también que vamos a ver a continuación, ya lo vamos a explicar, lentamente una carga de menos 50 milicoulombs desde A hasta B, ¿no? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es partir justamente de la condición del problema para poder determinar cuál es el potencial eléctrico en el punto B. Ya sabemos cuál es el potencial en el punto A, ¿no? Entonces, para la solución nosotros tendríamos que decir primero que si queremos determinar el trabajo realizado por el campo para llevar a una carga desde A hasta B, que es justamente lo que está diciendo el enunciado del problema. O sea, acá nosotros tenemos que llevar la carga desde el punto A hacia el punto B, ¿ya? Acá se supone que estamos trasladando así la carga Q sub 0, ¿no es cierto? La llevamos del punto A al punto B. Entonces, si nosotros queremos... ¿Y por qué sabemos que tenemos que determinar el trabajo del campo? Bueno, porque el enunciado lo dice, ¿no? Dice, determinar el trabajo necesario para llevar lentamente una carga desde A hasta B, ¿no? El trabajo necesario aquí sería el trabajo externo, ¿no? ¿Ya? Del agente externo. Ya, esto será igual a la carga que se traslada, que multiplica la diferencia de potenciales. En este caso tendríamos que hacer B menos A, ¿no? Es decir, lo que queremos decir es que cuando nosotros hablamos del trabajo del agente externo, el orden de los subíndices cambia, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque es contrario, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos potencial de A menos potencial de B. Entonces, para el trabajo externo es B, o sea, AB, y acá es BA, ¿no? Al revés. Entonces, ya nosotros sabemos cuál es el potencial eléctrico en el punto A, 80 voltios, pero todavía no sabemos cuánto vale el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? Para poder hacer reemplazo, porque ya tenemos el valor de la carga. Entonces, lo que tendríamos que hacer es determinar el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? Entonces, a continuación, anotamos. Sabemos que el potencial eléctrico en el punto A es igual a 80 voltios. Ya. Pero ¿cómo se determina el potencial eléctrico en el punto A? Bueno, acá tenemos dos cargas. Entonces, cada una de las cargas va a hacer su contribución en voltios para el voltaje total en el punto A. Por ejemplo, la carga de la izquierda hace una contribución que la podemos expresar K por Q sobre R, ¿no? O sea, estamos utilizando la relación que tenemos por acá, K por Q sobre R, para determinar el potencial eléctrico en el punto A. Ya, pero esa es una contribución de esta carga al punto. O sea, cada una de las cargas al punto A le va a dar su contribución, ¿no? La carga Q que está a la izquierda genera una cantidad de voltios en el punto A, pero la carga que está a la derecha también genera una cantidad de voltios en el punto A. Entonces acá nosotros tendríamos que agregarle, ¿no? Claro, con signo negativo. ¿Por qué? Porque el potencial de esta carga es negativo, ¿no? Si la carga es negativa, el potencial también es negativo. Entonces, sería la constante de la ley de Coulomb que multiplica la carga, que como estamos viendo son la misma, pero ahora la distancia de esta carga al punto A es 2R. Entonces, para poder hacer esta resta, nosotros vamos a colocar acá un 2 arriba y un 2 abajo. Entonces ya tendríamos fracciones homogéneas y tendríamos que simplemente restar los numeradores. Entonces acá está quedando que 80 es igual, vamos a dejar por un momento de lado la unidad, sería 2K por Q menos una vez K por Q, entonces quedaría solamente una vez K por Q sobre 2R, ¿no? Y entonces de ahí ya podríamos simplemente pasar este 2 al otro lado, de dividir a multiplicar, ¿no? Y lo tendríamos entonces acá, así. Vale decir, el producto K por Q sobre R es igual a 160, ¿no?
Entonces, si ya sabemos eso, entonces ya podríamos determinar luego cuánto sería el voltaje en el punto B, ¿no? Hacemos lo mismo que hace un rato y tendríamos a ver cuál es en el punto B la contribución que hace la carga que está a la izquierda. Bueno, sería K por Q sobre 2R, ¿no? K por Q sobre 2R. Primero, al punto B, esta carga le hace una contribución en voltios. ¿Cómo se determina esa contribución o ese potencial? K por Q sobre la distancia que es 2R, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer para esta otra carga, pero el potencial de esta otra carga tiene que ser negativo porque la carga es negativa. Sería entonces K por Q ahora simplemente sobre R. ¿Por qué? Porque esta carga hace una contribución, contribuye al punto B le va a generar una cantidad de voltios que justamente se termina con la distancia R. Otra vez hacemos esto. Y nos estaría quedando el potencial eléctrico en el punto B. ¿A qué sería igual? 1 menos 2, 1. Una vez K por Q sobre 2R, ¿no? Y como hace un rato lo determinamos, ese valor es 80, ¿no? O sea, ese cociente nos está diciendo que el voltaje en el punto B sería, con signo negativo, K por Q sobre R entre 2, ¿no? O sea, vale decir 80, ¿no? Así es, ¿no? O como hace un rato lo habíamos anotado acá, ¿no? Este 2, por ejemplo, que está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Entonces, ¿qué cosa me da al multiplicar K por Q y dividirlo entre 2R? Me da 80, ¿no? Pero con el signo negativo delante. Entonces ya podríamos determinar lo que el problema nos está pidiendo, ¿no? Y para eso vamos a simplemente reemplazar en la expresión que está en la parte superior, ¿no? Vamos a llamarle a esta expresión número 1, ¿no? Entonces, si reemplazamos en 1, tendríamos así: el trabajo del agente externo para ir de la carga del punto A al punto B igual. La carga que se traslada es menos 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque es milésimas, ¿no? Entonces, este prefijo mili es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces sería menos 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Esto por la diferencia potencial. El potencial en B, ¿cuál sería el potencial en B? El potencial en B es menos 80. Ya. Dice la expresión menos del potencial de A. Y el potencial de A ya sabemos que es 80. Menos del potencial de A que es 80, ¿no? Entonces lo único que tenemos que hacer acá es las operaciones, ¿no? Esa cantidad dentro del paréntesis me sale negativo. Con este negativo acá se eliminan los signos. Entonces el resultado va a ser positivo, ¿no? Entonces sería 50 por 10 a la menos 3 se puede escribir como 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Porque 10 por 10 a la menos 3 me da 10 a la menos 2. Y lo que está entre paréntesis se puede escribir como 80 más 80, 160, ¿no? 16 por 10, ¿no? Ya. Ahora la pregunta es, ¿cuánto me está resultando? A ver, sería 5 por 16, 80, ¿no? Vamos a poner acá el trabajo del agente externo de A a B será 5 por 16, 80. Y ese 80 lo podemos escribir así. Solamente al multiplicar 5 por 16 hemos obtenido 80. Ahora, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 multiplicado por 10 me daría 10 a la menos 1. Entonces ya tenemos ahí la solución del problema, ¿no? Lo que tendríamos que decir es de que simplemente 10 a la potencia 1 con 10 a la menos 1 se cancelan. Entonces me estaría quedando el resultado del problema, que sería el trabajo del agente externo para llevar a la carga de A a B
en este caso sería positivo con signo positivo, un valor igual a 8 joules, ¿no? Que sería la solución de este problemita, ¿no? Espero que les haya gustado.